Entonces, ahora, cosa muy importante, el motivo de consulta. ¿Por qué el motivo de consulta es importante? Bueno, porque un paciente puede haber líos con eso, ¿ok? Que un paciente venga a hacerse una extracción o a hacerse una caries en un central y que nosotros decidamos que lo que a él más le interesa es que yo le saque el tercer molar que le está saliendo. Eso no es lo que a él más le interesa. A lo que a él vino fue hacerse su caries de central, que era la que se veía. Y yo lo convencí porque fíjese que eso le va a doler y tal, y lo convencí y decidí hacérselo. Pero el motivo de consulta es súper importante porque es lo primero que yo tengo que hacerle al paciente. No que yo tengo que hacerle, porque si él quiere carillas de motivo de consulta, pues puede querer carillas, pero si quiere caries van las caries. Pero eso es lo primero en lo que nosotros nos tenemos que enfocar para explicarle al paciente: mire, eso está muy bien, se puede hacer, se va a hacer aquí, pero primero usted tiene que resolverse tal y tal asunto, ¿vale? Pero el motivo de consulta es muy importante porque si no el paciente te puede decir: pero yo fui a hacerme una caries, a mí no me han hecho la caries, se desaparecieron los estudiantes, nunca me hicieron la caries y me sacaron una muela que yo no quería sacarme. Que eso pasa mucho, ¿ok? Así que el motivo de consulta es súper importante. Bien, y se pone entrecomillado, ya sabemos, con lo que el paciente te dijo. Aquí el paciente le dijo: quiero extraerme la pieza. Pues, Rick, lo más seguro es que diga: quiero sacarme la muela, ¿ok? O lo que sea. Eso se pone entre comillas y se pone exactamente la misma información que le dijo el paciente. Bien. En cirugía, para mí debería ser en todas las áreas que llevan anestesia, pero en cirugía tomamos la presión arterial siempre antes del procedimiento, ¿ok? Siempre el protocolo, antes del procedimiento, tomar la presión. La presión, si está por encima de 100, no sé cuánto 129. Es 130. Aquí es 150-90, creo, el máximo. Tengo que verlo en cuánto se usa en la universidad, pero creo que si está por arriba de 150 sobre 90 milímetros de mercurio, la cirugía no se puede realizar, ¿ok? En este caso estaba bien, no os fijéis mucho en los datos de este paciente, que es un paciente real, ¿ok? Y la frecuencia cardíaca, bien. Entonces, y aquí empieza a preguntar. Silencio. Aquí empieza a preguntar: ¿padece o ha padecido? Y normalmente yo oigo a los estudiantes decir: ¿padece o ha padecido? Diabetes, hipertensión, hipotensión, problemas del corazón, endocarditis. No, al paso, y pregúntale bien. ¿Sufre del azúcar? No, tampoco le tienes que decir: ¿ha tenido usted endocarditis bacteriana? Porque él va a decir que no. Normalmente el que ha tenido endocarditis bacteriana sabe lo que es. Pero es bueno. Dime. En el caso de que te diga que si es diabético, tenemos que realizar una prueba de las Glicemia, sí, siempre. ¿Ok? Nosotros tenemos el glucómetro ahí, vosotros sabéis hacer la prueba. Sí, sabes. Sí sabéis. Si no, después en una clasecita rápida os lo repasamos. Entonces, si ha tenido diabetes, si ha tenido hipertensión, si ha tenido hipotensión, o si ha tenido algún problema en el corazón, si tuvo un infarto, si tuvo un marcapasos, todo eso que te pregunta la ficha es necesario para modificar o para tomar decisiones en cuanto al plan de tratamiento. Por lo tanto, todo se pregunta. Y otra cosa, ¿tiene hipertensión? Me pusiste sí. Controlada. Llegamos al historial farmacológico y me dicen: no toma nada. ¿Y cómo está controlada? Ora todos los días. Ora todos los días para controlar. No, ¿verdad? Está controlada con algún medicamento. Entonces, ahí podéis ponerme: sí, toma atenolol o toma cualquier cosa. ¿Ok? Me lo ponéis ahí y así ya lo sabemos. Todos los días toma eso, tomó su pastilla, que lo vamos a preguntar a los doctores: ¿tomó su pastilla antes de venir? Todas las pastillas hay que tomarlas normal. ¿Queda claro? Igualmente con la insulina, igualmente con la metformina, si hay diabetes, todo igual. Bien, problemas del corazón, obviamente un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, ¿verdad? O un reemplazo valvular. ¿En qué nos afecta el procedimiento? Sí, porque el paciente está tomando anticoagulante para en ese caso lo que se le hace. No todos los casos de infarto el paciente toma anticoagulantes. Ni en reemplazo valvular tampoco. Un paciente que tiene un reemplazo de válvula, ¿en qué va a alterar el procedimiento? El tipo de Eso es lo mínimo, que es lo más importante en un paciente que ha tenido un reemplazo de válvula.
Hemorragia. No. Aumenta la presión arterial. Profilaxis bacteriana. O sea, hay que darle antibiótico profiláctico. Eso es lo más importante en un paciente que ha tenido un reemplazo valvular. O sea, nosotros no podemos hacer una profilaxis a un paciente que ha tenido un reemplazo de válvula sin hacerle una profilaxis antibiótica. Entonces, Tengo una pregunta. ¿Aquí también se hace con los reemplazos de articulación? no, ya no. Ya no. No. Antes era así, todas las prótesis articulares se tenía que hacer profilaxis, ya no. Ya sobre todo pues, pacientes con reemplazo, pacientes que han tenido infarto, pacientes que han tenido endocardititis bacteriana, todos esos casos sí que se hacen profilaxis antibiótica. ¿Ok? ¿Qué es la profilaxis antibiótica? Son 2.000 gramos de amoxicilina. 2.000 gramos no, 2 kilos. 200.000. 2 gramos, 2.000 miligramos. 2.000 miligramos. Exacto. 2.000 miligramos de amoxicilina, bueno, en caso de que no sea Alérgico. 1 hora antes del procedimiento para evitar que si alguna bacteria Exacto. va, ¿Y si es alérgico? se aloje en el corazón. ¿Y si es alérgico? Y si es alérgico se le da clindamicina, 600 que miligramos. son 600 miligramos. Dosis de choque, ¿ok? Y eso es a todos los casos, o sea que, quiero decir, que cada cosa que pone aquí, no la pone porque a mí me interesa saber si el paciente sufre de algo por chismoso, no, está ahí porque a mí me va a afectar a mi procedimiento, ¿ok? Y todas las cosas que ponen ahí, yo quiero que vosotros me digáis, endocardititis bacteriana, sí, la tuvo hace 10 años. Anemia, tuvo anemia ferropénica porque no sé qué, no sé cuándo, porque le indicaron hierro en el año 2016. Todo eso yo lo quiero porque lo voy a preguntar. ¿Queda claro? Yo y todos los doctores. Entonces, asma, obviamente, tuberculosis, sinusitis, accidente cerebrovascular, todo eso, ¿ok? Problemas en los nervios, epilepsia, problemas tiroideos, problemas renales. ¿En qué me puede afectar un problema renal, por ejemplo? Otra persona. ¿Un problema renal? Bueno, también afecta a la bueno, es que el problema renal afecta a muchos órganos. Pero, por ejemplo, un paciente que se dializa también va con profilaxis antibiótica. El paciente renal no va a eliminar de la misma manera los medicamentos, por lo tanto, hay que indicar lo que el doctor quiere que indique. ¿Ok? O sea, normalmente un paciente con problema renal se va a referir y se va a pedir interconsulta. Un paciente con casi todo esto se va a pedir interconsulta, pero para que lo sepamos. ¿Ok? Problemas urinarios, también para ver si yo tengo que tener en cuenta el tratamiento del paciente, es decir, si es un paciente que sufre de epilepsia, tengo que estar pendiente, si es un paciente que tiene que ir al baño, tengo que estar presente, o sea, todo lo que hemos dicho en su ficha clínica tenemos que tenerlo en mente al momento de trabajar, ¿ok? Osteoporosis, sobre todo por el tratamiento, más que por la osteoporosis como tal, nosotros no ponemos implantes, o sea que también... que eso lo hablamos, paciente con cáncer, paciente con hepatitis, obviamente un paciente con cáncer, lo más probable es que no se atienda en grado, ¿ok? Pero si ha tenido cáncer pues con la quimioterapia, y hace cuánto tiempo fue, cuántos años fue, y salió de remisión, no salió, todo eso lo quiero en la ficha. ¿Queda claro? Y como pueden ver, al lado de todos los padecimientos, entre paréntesis, está la forma llana de hablarle al paciente. Exacto. Muy importante. La mayoría de los pacientes que vienen aquí no tienen conocimiento de las palabras correctas, de cómo se llama, de lo que sufren, desafortunadamente. ¿Ok? Muy importante para que el paciente entienda y ustedes reciban la información correcta. Exacto. Bien. Entonces, y por último, padece o ha padecido alguna condición no mencionada. Eso es súper importante porque hay enfermedades, evidentemente, que no están expuestas ahí. Y que a lo mejor el paciente las tiene y te dijo que no porque tú no se la preguntaste. ¿Queda claro? Entonces, aquí, esta parte, no se ve bien aquí, pero hay unas líneas que lo dividen y es, no sé lo que dice porque no lo leo. Está o ha estado en algún tratamiento médico reciente. Aquí se ve también. ¿Ok? Es decir, ¿qué medicamentos toma? Ha estado en algún tratamiento médico reciente, ha tenido algún uso de antibióticos recientemente, todo eso, ¿ok? Alguna operación que se haya realizado, ¿ok? De cirugía general y, bueno, también le puedes preguntar alguna cirugía bucal, porque solo te lo pregunta, pero más adelante. Entonces, y cómo le fue la anestesia, o sea, no quiero simplemente que me contestéis la preguntita que dice, sino
que vosotros preguntéis más. Si el paciente sufre de algo, preguntarle más al paciente. ¿Ok? Entonces, alguna dificultad en el pasado asociada a exodoncia o anestesia, si la cogió bien o no la cogió bien, le dio alergia o no le dio alergia, todo eso. ¿Ok? Ha sufrido de alguna hemorragia o cruje o aprieta los dientes. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? Exacto. Sobre el COVID, ha padecido de COVID, cuánto le dio COVID, todo el entrenamiento, cuál, vacuna, ha sido hospitalizado por COVID, presenta alguna secuela. Exacto. Lo que hay que preguntar obligado. Seguimos. Entonces, esto es la evaluación de salud, ¿ok? Y después vamos a pasar a la segunda ventanita, que es el historial farmacológico. Y aquí nos va a preguntar cada medicamento, para preguntarle al paciente cada medicamento. Antibiótico, analgésico. Y mira que pone, ¿está tomando o ha tomado alguna vez? Porque normalmente, a mí me enseñan la ficha y los pacientes, súper mal. Nunca han tomado nada. Todo no. Muchas veces sois tan poco precavidos que me ponéis que han tenido extracciones o que han tenido endodoncia y que nunca le han puesto anestesia local. Y yo, pero ese paciente ha aguantado entonces. Si el paciente ha tenido una extracción, le falta un diente. La anestesia local la ha tenido, aunque no, el paciente te diga no se acuerda. ¿Alguna vez en el dentista le han pullado? Ok, o sea, es evidente. Ok, ¿Cuándo se usaba anestesia? claro. No había anestesia. Bueno, pero no, ya, recientemente sí. Entonces, Ahora mismo. ¿cómo que no? Ahora mismo. En los depósitos. Y le puedo asegurar yo que yo lo puedo asegurar que en el 2009 para una endodoncia no se usaba anestesia. Exacto. En el Un amigo 2009. que le extranjero. Ahora en estos tiempos no debe ser así, pero en el 2009 tú ibas y te hacían endodoncia y tú le preguntabas al dentista ¿cómo sabemos si? Y me hacían Endodoncia, porque eso. La lima. Con la lima y me hacía y me decía si grita ya ahí atravesaste. Entonces ya, dale para Y atrás. poca gente conoce de todo. Así fue como me enseñaron. Ay, Dios. Ok. Entonces no había. Bien, el paciente estaba grito, pero no había. Ok, por eso muchos pacientes hoy en día no quieren hacerse nada en la boca. Ay, Pero normalmente los pacientes de aquí Sí, han usado anestesia. Entonces, chicos, básicamente es antibiótico, analgésico, anticoagulante, sedante. Todo eso. Antidepresivos. Acordaos que los antidepresivos también conllevan inflamación gingival, tratamiento hormonal. Todo eso. Ok. Bifosfonatos, quimioterapia, radioterapia, consume alcohol en exceso. Ya hábitos, ¿veis? Consume alcohol en exceso, fuma, ha tenido anestesia general, ha tenido anestesia local, que eso es lo que me decís que no, nunca. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Consume alguna otra medicina o droga que no se le haya preguntado, ¿ok? Siempre consume algo que no le haya preguntado. Y ahora ya, para mujeres, está embarazada, tiene algún problema asociado a su periodo menstrual, está lactando actualmente, se encuentra en estado de menopausia, toma alguna hormona para eso, se le ha realizado la histerectomía, está tomando algún anticonceptivo, es decir, ¿ok? Y aquí, uy, a mí se me olvidó lo del consentimiento, ok, ahora lo digo. Y aquí, en documentos adjuntos, voy a poner todo lo que no se haya puesto en lo que voy a enseñar ahora, dadme un momento. Entonces, en evaluación de salud, ¿veis que aquí hay dos fotos? ¿Veis que había dos fotos y una radiografía? Aquí pone cargar radiografías para que le carguéis las radiografías, ¿ok? Porque para esto hay lugares en la ficha para ponerlo. Aquí pone cargar consentimiento informado aunque no se vea, ¿ok? Y aquí simplemente vosotros pulsáis y os lleva a vuestra computadora y ahí podéis cargar el consentimiento, la foto del consentimiento que es firmado por el paciente en el día de procedimiento. ¿Queda claro? Obviamente el consentimiento informado es súper importante, es lo que nos protege a nosotros, ¿verdad? Es un documento médico legal que nos protege ante cualquier problema que pueda pasar y también ayuda a que el paciente entienda qué es lo que se le va a hacer y que usted lo firma, pero cuando usted lo lea, usted léalo, si no se lo leo yo, se lo explico yo, pero lo tiene que firmar para entender qué complicaciones puede tener. ¿Ok? ¿Queda claro?
Entonces, al final, en el segundo, en el historial farmacológico, va a haber documentos adjuntos y ahí voy a poner el resto de cosas. Por ejemplo, esta paciente de hoy quiso extraerse esa pieza, la que visteis en la radiografía. Ella quiso extraerse esa pieza. Endodoncia dijo que se podía salvar. Haciendo un alargamiento, levantando esta pared y haciendo una endodoncia, se podía salvar. ¿Ok? Pero la paciente no quiso. Entonces se extrajo la pieza, pero la paciente firmó algo que no estaba en el consentimiento normal. ¿Ok? Y entonces la estudiante lo que hizo fue llenar en una receta la paciente tal, si quieres, bueno, no vamos a poner el nombre de la paciente, pero dale. Por ejemplo, la paciente tal, no sé qué, no sé cuándo, exacto. Vino y se le recomendó presentar a la clínica para extraerle el diente número 36. Se le comunicó a la paciente que el tratamiento ideal es alargamiento coronario, tratamiento de endodoncia y perno y corona para su completa rehabilitación con presupuesto entre tanto y tanto. Eso no hace falta ponerlo, ella es que es muy buena. Y no obstante, la paciente rechaza la opción del tratamiento ideal y opta por extraerlo, firmado por la paciente. Con su puño y letra, tenga firma o no. No tenga firma, puño y letra. yo no sé escribir. Hay mucha gente aquí que no sabe escribir. Bueno, no tanta, pero hay gente que no sabe escribir. Entonces que haga lo que sea, un garabato, lo que sea. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ya hemos dicho examen en historial médico y examen farmacológico, ¿no? Historial farmacológico. Ahora vamos a ver el examen clínico. ¿Qué es el examen clínico? Tocar al paciente, verlo primero extraoralmente. Un paciente que, ¿qué es lo que a mí me interesa? Aquí todo el mundo dice asimetría facial. Ella dijo simétrico porque ella es muy buena. Pero, por ejemplo, asimetría. Casi todo el mundo dice, todo es asimétrico. Evidentemente todos somos asimétricos. ¿Ok? En cirugía lo que más nos importa es una simetría por una inflamación, por un absceso. ¿Ok? Eso es lo que más nos importa, pero de todas maneras, ya sabéis, o sea, tal y como os enseñaron para diagnóstico, tocar todo, palpar todo, hay alguna adenopatía palpable, no la hay, qué es lo que sienten, ¿ok? Cualquier cosa, tiene alguna cicatriz, alguna herida, bien, alguna simetría considerable, ¿ok? Entonces, los labios y seguimos para el examen intraoral, que es ya, poco a poco se va viendo qué pasa. Hay casos que en el examen intraoral, no solamente el examen intraoral, sino el examen clínico de la pieza dental en el que vais a trabajar. Aunque no lo ponga aquí, en información adicional vais a poner el examen clínico de esa pieza en específico, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí, mira que le pone el examen clínico de piezas y nada más os deja seleccionar el número de pieza y un diagnóstico que es corona destruida, íntegra o parcialmente destruida. Y no es así, ¿ok? Puede ser que el diente tenga una fractura. Sí, no todo es blanco y negro. Exacto. Entonces vosotros podéis poner aquí en información adicional el paciente tiene una fractura transversal o una fractura longitudinal, ¿entiendes? Porque el objetivo es que yo, sin ver la boca y sin ver la radiografía, yo sepa, nada más con lo que me estáis contando, qué es lo que hay, ¿ok? Entonces, por último, bueno, aquí ya obviamente le ponéis todo en general, es decir, cómo están los carrillos, cómo está la úvula, cómo está la orofaringe, cómo está todo, ¿ok? Y si hay alguna anomalía, pues también se dice tonus mandibular, tonus palatino, hay alguna inflamación, un sobrecrecimiento de algún tejido, todo eso lo ponéis, obviamente. Si yo llego a ver a la paciente y hay algo y no está puesto ahí, está muy mal llena la ficha, ¿ok? Porque evidentemente hay cosas que llaman la atención, o sea, si hay un paciente que tiene una fístula y ahí no lo pone, pues entonces podemos tener problemas, ¿ok? Bien, no tenemos problemas, casi nunca tenemos problemas, pero para que lo sepáis. Bien, entonces después selecciona el diagnóstico clínico, es decir, si está totalmente destruida o si no, y cómo están los tejidos blandos alrededor. Si hay algo más que poner, pues se pone ahí, en información adicional, ¿ok? ¿Queda claro? Ups. Entonces, joder, es que no puedo tocar aquí. Perdón. Entonces, interpretación radiográfica es lo que ya dijimos, que lo vamos a repasar aquí. ¿Qué sería? Corona. Corona radiolúcida positiva para lesión de caries. Compatible Compatible para lesión de caries. ¿Qué más? Bueno, no sé. No. Ok. Que llega hasta, abarca la parte coronal y la parte oclusal y distal
de la corona clínica que afecta o que tiene La cámara pulpar. exacto, que afecta a la cámara pulpar o que tiene compromiso pulpar ya, ¿verdad? Que llega al tercio cervical de la corona, ¿verdad? Ok, entonces cuello también, ¿verdad? Esa parte del cuello. Aquí yo le mando a repetirle la radiografía porque esta radiografía yo la voy a mandar a repetir. Es decir, aquí en la ficha se ve el ápice claramente, ambos ápices, pero no se ve el tejido periapical y a mí me interesa saber el tejido periapical. Por ejemplo, ya que hemos hecho todo eso, vamos a ver esta, por ejemplo. Esa es otra que se hizo hoy y vamos a ver, vamos a evaluar esa. Corona. Corona. Totalmente de corona. Sí, lleva corona. Sí, parcialmente destruida. Parcialmente destruida es un diagnóstico clínico. Ah, ok. Zona radiolúcida compatible con caries que compromete, no sé, La gran mayoría. la gran mayoría de morón. Exacto, la parte de Tres cuartas partes. distal. Cuatro. Cuello cervical está comprometido. ¿Cómo? O sea, Por la expansión de la lesión de caries. no. Exacto, lleva una zona radiolúcida. Una zona radiolúcida probablemente compatible con lesión de caries, ¿verdad? Porque eso lleva así varios días, pero está contaminado ya. Bien. Vamos con la raíz. Yo digo que hay lesión, se ve lesión. No es lesión. ¿Dónde? ¿En la raíz? No. Entonces, es la raíz que vamos a hablar primero. Eso es algo que siempre me lo decís. Muchas veces me decís la lesión periapical o no en la raíz. Para mí la lesión periapical o no es hueso alveolar, porque afecta al hueso alveolar. La raíz, ¿qué me vais a decir en la raíz? Si hay, por ejemplo, reabsorción radicular externa o interna, eso era de la raíz. Pero a mí me da igual que la causa sea el nervio que hay en el conducto radicular de la raíz, si la raíz está íntegra, lo que está afectado es el hueso alveolar. ¿Queda claro? Sí. Hay doctores y hay doctores, eso va a depender. Bueno, la raíz está íntegra. Pero hay más cosas de la raíz, ¿qué pasa en la raíz? Tiene un Es compatible, se ve una zona radiopaca compatible con Material endodoncio. Con material de obturación endodóntica. Muy bien. Es unirradicular. Radicular, ¿Verdad? largo, es bastante largo. Ok, vamos a el espacio ligamento periodontal. Se ve saltado. Ok, hay un poco de ensanchamiento, entorno extensión. Aquí vemos engrosamiento de la cortical, ¿verdad? En tercio apical y medio en mesial. Vemos una cosa. ¿Qué veis? Sí, que está. Yo lo veo un poco radioso. Bueno, yo lo que noto es que el En apical. material de obturación sobrepasa el Límite. periapical. Exacto. Entonces hay una sobreobturación, hay una radiopacidad compatible con sobreobturación endodóntica. ¿Ok? También, ahí no se ve, pero se veía Una lesión. una lesión, de hecho le indicamos tomografía. Se le ve una zona radiolúcida compatible con lesión periapical y estructuras anatómicas. No, esa es la. Eso central, Es superior. el agujero. ¿Cuál? No. Agujero insisto. Una de nosotras. Conducto nasopalatino. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más estructuras hay en zonas centrales superiores? La línea es No, la línea. Sutura intermaxilar. La sutura. O el conducto nasopalatino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay en línea media? Como la espinita que nosotros tenemos. Es esa cosita que se ve radiopaca. Algo anterior. No. Ese es el terreno. Espina nasal anterior. Eso. Y las dos fosas nasales, ¿o no? Las dos fosas nasales, piso de fosa nasal. En la zona del canino, ¿qué se puede ver? En la zona del canino. Se puede ver la posibilidad también. Se puede también ver el seno. Ah, Si sí. no tiene, si está distendido, se puede ver el seno. ¿Y eso que se ve, cómo se llama? Una que se ve. Exacto, la idea, ¿verdad? Formada por la posterior de la fosa nasal en la parte anterior del seno maxilar. Bueno, básicamente es eso, ¿ok?
Entonces, esa es la interpretación radiográfica. Y a partir de ahí decidimos procedimiento quirúrgico, que es esto. Vámonos para la otra mejor, para que... Doctor, una pregunta. Sí. En ese caso, de la lesión periapical, ¿no puede ser producto de una cicatriz de una lesión previa? Sí. Pero normalmente... Como no tenemos... Sí, puede ser una cicatriz, pero normalmente cuando hay sobreobturación y se ve una lesión y hay sintomatología, ¿sabes? Normalmente es causado por la sobreobturación. Es un tratamiento endodóntico que se hizo 2 veces ya. Entonces, ¿qué es el tratamiento que yo haría? Ese caso, por ejemplo, se podría a lo mejor haber salvado. Se podría a lo mejor haber hecho un alargamiento de corona, haber hecho una endodoncia, una cirugía endodóntica, una apicectomía, cortar el ápice del diente, un sellador retrógrado y después un alargamiento de corona, perno, corona, pero la raíz que se iba a quedar era demasiado pequeña y la proporción corona-raíz no iba a ser viable. Pero normalmente ya después de un retratamiento, ¿se debe volver a hacer otro retratamiento? ¿Es viable? Nunca se hace un retratamiento ante un retratamiento, se hace una cirugía endodóntica. No se hace un... Ah, bueno, perdón. Claro, Pero es viable. O claro, sea, tú haces un tratamiento de canal, una endodoncia, no- fracasa, retratamiento, no cirugía endodóntica, retratamiento, fracasó el retratamiento, cirugía endodóntica, es la última opción, ¿vale? Y entonces, aquí ya tenéis, ¿alguna duda? Eso después lo vais a ver porque todavía faltan muchas clases. Entonces, procedimiento quirúrgico. Primero, diagnóstico clínico y radiográfico, clínico, radiográfico y tratamiento a realizar. ¿Por qué se da a sacar esa pieza? Por una caries dental no restaurable. ¿Qué procedimiento se va a realizar? Una exodoncia simple. Aquí, esto ahora mismo no nos sirve de nada explicarlo, porque vosotros no sabéis cuáles son los pasos de una exodoncia simple, o sí. Sí. Ah, pues ¿cómo? No sabemos. Dale. Entonces, es una exodoncia simple. ¿Qué vamos a hacer? Asepsia, chequear. Asepsia, antisepsia, así como... Asepsia, antisepsia, Antisepsia. ¿cómo es la antisepsia? Bueno, Extraoral. Bueno, hay varios pasos en la antisepsia. Bueno, hay que pasar en Esa, la la tubo, Extraoral. y la intraoral también, pero con fluoxetina de 12%, 0.12%. 0.12%. Antisepsia extraoral con alcohol al 70%, antisepsia intraoral con clorexidina al 0.12%, ¿verdad? ¿Qué más? Chequeo de Anestesia, Anestesia. el tipo de anestesia que vamos a usar, tanto si es lidocaína, si y la técnica. Y después, Comprobación de signos y síntomas. pero esto es muchas de se lo saben todo. Comprobación de signos y síntomas, ok, después de eso, sin desmotomía. Sin desmotomía. Sin desmótomo. Puede ser como luxación. Y después de la luxación viene la extracción. Después de limpiar tratamiento de la cavidad. Irrigación, tratamiento de la cavidad que viene siendo como... Y después suturación de herida. Suturas y Y después se hace las instrucciones postoperatorias al paciente. Bueno, pues entonces ya. O sea, en verdad no vamos a dar más clases aquí. Ok, y entonces, mirad, esto es muy importante. Aquí, bueno, observaciones adicionales, es decir, aquí ella debe poner, o no ella, pero en otro caso, pues, fractura longitudinal, ¿vale? Se puede poner todo eso ahí. Ok, lo que me han preguntado. Y entonces, planeamiento quirúrgico. Eso es súper importante porque nosotros necesitamos que vosotros salgáis de aquí sabiendo cuáles son las indicaciones de hacer una cirugía simple y cuáles son las indicaciones de hacer una cirugía colgajo. Ni todo es simple, ni todo es colgajo. Cada cual tiene sus indicaciones. Entonces, es muy importante esto porque en el planeamiento es lo que tú me dijiste que tú vas a hacer. ¿Tú lo vas a hacer simple? Dale para allá, trata de hacerlo simple. ¿Qué pasó? No, que se me fracturó la corona y entonces tuve que levantar un colgajo y tuve que hacer ostectomía y tuve que hacer odontosección para poder sacar el diente. Ok, pues entonces en la descripción del procedimiento que lo llena el asistente va a decir todo lo que se hizo. De manera que el operador, cuando vaya a entregar sus cosas, va a poder decir, va a comparar cada una de sus fichas y va a decir, joder, para mí todo simple siempre y siempre se me complica. Pues entonces vamos a empezar a diagnosticar colgajo, ¿ok? O sea que pueda ver realmente qué fue lo que se hizo al final en su procedimiento.
Pero para los estudiantes de clínica 1, ¿ellos pueden hacer todo eso? No, solamente simple. Pero, de todas maneras, cuando nosotros tenemos la duda, vamos a tratar de que sea simple lo que hagas. O sea, si yo tengo la duda, muy posiblemente no la hagas, pero una cirugía simple, por H o por R, se me puede complicar. Y si se te complica, ahí estamos nosotros para ayudarnos. O sea, no significa que sea... Ahora, hay muchas veces que si tú terminas las 5 cirugías, tú puedes... Creo que son 5 en el primer cuatrimestre. Si son 5, pues tú terminas las 5 y después la sexta. En la clínica tú puedes hacer un colgajo. O sea, si ya tú hiciste tu requisito y tú quieres hacer más, ¿ok? Pues entonces tú puedes hacer colgajo. ¿Queda claro? Entonces, medicación postquirúrgica, eso se llena antes, se llena después, dependiendo de qué tanto duró la cirugía, qué tanto se va a inflamar, qué no se va a inflamar, qué sé yo. ¿Qué saber de medicamentos? Nada. ¿De qué? Medicamentos. Bueno, normalmente, Que son o sea, si no hay infección, sí. lo único que se manda es un antiinflamatorio, que el ideal es ibuprofeno de 800 miligramos. No es el ideal. Bueno, es que casi siempre se manda. A ver, el paciente no siempre tiene que tomar ibuprofeno, simplemente con un Tylenol resuelve si hay dolor. Exacto. Pero si hay infección, el antibiótico Exacto. ideal es la amoxicilina. de Y si es 500 alérgico, miligramos, si no es alérgico, y si es alérgico a la clindamicina, Entonces, siempre, 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 analgésico. Analgésico antiinflamatorio, normalmente. Dentro de los analgésicos antiinflamatorios, ¿qué opciones tenemos? ¿Ya habéis dado farmacología? Bueno, pues luego si necesitáis que os haga un traspaso al final, hacemos un traspaso con lo que normalmente usamos aquí, pero no voy a liar ahora con eso. Pero básicamente lo que usamos son AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que son ibuprofeno, que es el Advil, sí, pero bueno, el Tylenol. ajá. Después, marcas comerciales, por ejemplo, el Cataflam, ¿no? Cataflam, Voltaren, Bueno. el Voltaren es diclofenaco, que es parte de la familia del ibuprofeno. El Cataflam es de esquetoprofeno, que también lo usamos mucho, me gusta mucho. ¿Qué más marcas hay? Bueno, el Ibufal, que es ibuprofeno. Todos esos tipos de medicamentos, no sé por qué siempre salís indicando el jodido ibuprofeno, que está muy bien, pero podéis probar varios. Porque así probáis varios y veis, ay no, mira, con mi paciente número 35, el de esquetoprofeno le funciona súper bien, voy a probar más de esquetoprofeno. No siempre indicar lo mismo porque son las dosis que os sabéis, que yo sé que es por eso que lo hacéis. Ok, entonces bueno. Pero si va cambiando así de medicamento, no es malo. Si vas cambiando qué. Porque tú no le vas a decir al paciente, Al mismo no al mismo paciente. Es tú para probar. Tú decir, por ejemplo, mira, hoy, si es un paciente sano y le puedo indicar cualquier cosa, hoy le voy a indicar un ibuprofeno. Y mañana al próximo le voy a indicar un desquetoprofeno. El del ibuprofeno me llamo 7 veces. Y el del desquetoprofeno me llamo una sola vez que le molestaba. Bueno, pues entonces al próximo le voy a indicar desquetoprofeno. Como vosotros siempre indicáis ibuprofeno a todo el mundo, pues ya sabéis. Pero, ¿qué pasa con el ibuprofeno, por ejemplo? El problema gastrointestinal. Gastritis. Un paciente que tenga gastritis no puede indicar el ibuprofeno. Casi nunca nadie tiene gastritis según la ficha, no lo entiendo, pero bueno. Me cae mal. ¿A usted le cae mal el ibuprofeno? Sí. Pues si le cae mal el ibuprofeno, ni le voy a indicar el ibuprofeno, ni le voy a indicar... ¿Qué le voy a indicar, por ejemplo? Acetaminofén porque es el otro que me sé, pero acetaminofén yo no se lo indico a nadie. Para mí el acetaminofén... O sea, a ver, no llevéis lo que yo digo solamente, pero el acetaminofén para mí es que me duele la cabeza un día y me necesito tomar un acetaminofén, no es para que me he hecho una cirugía. ¿Ok? Entonces, hay AINES que yo puedo indicar, como por ejemplo los Coxib, el Celecoxib, el Etoricoxib, que estará ahí, el Meloxicam, que no hacen tanto daño al estómago y que es utilizado, bueno, el Meloxicam menos, pero sobre todo Etoricoxib y Celecoxib lo puedo indicar perfectamente, o el Meloxicam lo puedo indicar con un protector de estómago. ¿Ok? También, claro, como el que sufre de gastritis, lo que le cae mal es omeprazol, los odontólogos somos los que más indicamos omeprazol, más que los gastro. ¿Por qué? Porque como nada más me sale ibuprofeno y el paciente tiene gastritis, con protector de estómago con todo el mundo. Y no es así, hay muchas opciones y para eso está. ¿Queda claro? Sí.
No sé si me entendéis, ¿sí? Entonces, exámenes complementarios, realmente eso ya lo vais a poner en la foto. Aquí, pero bueno, ¿qué le vais a indicar? ¿Qué le indicaste? Y lo podéis poner aquí. Hemograma, TP, que eso es lo que ya os dije, que es tiempo de protomina, tiempo de tromboplastina, todo eso sabéis para lo que sirve. Hemograma completo, tiempo de sangre y tiempo de coagulación, glicemia, que normalmente se hacemos ahí, aunque si es un paciente diabético le podemos indicar hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Por los últimos 3 meses. Ah, mira, ¿ves? Entonces, todo lo que es urea, tiroides. A mí los virales no me gusta mucho indicarlo, pero lo podéis indicar, está ahí y es una opción. Indicaciones postquirúrgicas, tampoco lo entregáis nunca, siempre se acaban. Las hojas de pago, siempre se acaban. Las fichas de bandeja, pero las indicaciones postquirúrgicas nunca se acaban. Y eso es porque nadie se lo entrega a su paciente. ¿Qué es que tiene que hacer el paciente? Tiene que morder una gasa, tiene que tal. Normalmente la gente lo dice y ya está. Y las indicaciones ahí, con polvo. No, hay que tratar de darle todo por escrito porque ahora mismo lo que quiere el paciente que ha terminado la cirugía es irse a su casa. Y está escuchando lo que tú dices, pero ya está pidiendo el Uber. ¿Entiendes? Entonces es mejor que vosotros se lo digáis todo, por supuesto, pero después que le deis una hojita con indicaciones para que él lo tenga. Normalmente yo, por ejemplo, se lo mando por WhatsApp, un documento que diga todas las indicaciones, por si acaso. Entonces, bueno, y el ayudante, ¿ok? Entonces, el ayudante cuando termina la cirugía es el que llena esto, que vosotros cuando seáis ayudantes también lo haréis, el que llena esto y pone su nombre ahí y ya está. Y después la calificación del procedimiento, que eso hay doctores que lo llenan, hay doctores que no. Porque eso se hace en la ficha de pago, eso, o sea, la calificación no necesariamente tiene que poner la ficha, sino que se llena la ficha de pago y se llena en el cuadernillo. Hay un cuadernillo, no sé si lo habéis visto. Sí, Cuadernillo, los libritos que tienen los nombres. El que está dividido por clínicas. Está dividido por clínicas, entonces cada uno va a coger una hoja, en el primer no tiene el nombre, entonces cada uno va a coger una hoja, va a poner su nombre, su matrícula, bla, 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 y va a poner todas las cirugías que ha ido haciendo. También va a poner las ayudantías que ha ido haciendo, porque, otra vez, si falta una cirugía o una ayudantía, quemaste la crema. O una ayudantía. Y eso el protocolo ha sido así desde que yo estudio. Así que no vais a ser los primeros, ni seguir los últimos, ¿ok? No pasa absolutamente nada, siempre se hace, ¿ok? Ahora bien, mi recomendación es, si usted sabe que le faltan 2 semanas, no se ponga a empezar la cirugía en 2 semanas antes de terminar el cuatrimestre, porque como tú, seguro hay otros 3 que dejaron todas las cirugías para las últimas 2 semanas y al final el paciente tenía presión alta, era diabético y no estaba controlado, era extracción, pero en verdad no era extracción para el doctor. Todo lo malo. Que eso puede pasar. Entonces, mi recomendación es que desde el primer día vosotros vayáis viendo qué pacientes necesitan cirugía. También puede ser que os digan, faltan 2 semanas para terminar. Y no es simple, es colgajo. Así que te puede contar como ayudantía, pero no es colgajo, entonces tú no la puedes hacer, porque es tu primera cirugía. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que vayáis desde el principio buscando pacientes y enseñándole a los doctores, por ejemplo, a radiólogos. Doctor, ¿usted cree que yo puedo hacer este tipo de cirugía? ¿Qué sé yo qué? Y así, y ir informando con los pacientes para ver pues, si sufren de algo, si no sufren de nada, si hay que indicar la analítica, si no hay que indicar la analítica, todo eso. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Yo tengo una pregunta, nosotros somos muchos. Sí. ¿Cómo se dividiría, cómo es allá arriba, o sea, cómo es allá abajo? La parte de, por lo menos, cirugía, porque nada más hay 4 o 5 sillones. Son 5 Hay sillones. 5 sillones. Ellos usualmente cuando hacen, o sea, los coordinadores, cuando hacen el horario, pues lo tratan de dividir equitativamente entre las tandas y demás. Entonces ellos siempre, lo han hecho por muchísimos años, que siempre chequean para asegurarse de que todos tengan la misma cantidad. Por ejemplo, 3 sillones. Imagínate que son 5 cirugías. Muy difícilmente te van a poner 5 sillones de cirugía. ¿Ok? Te van a poner 3. ¿Cómo se divide? Por ejemplo, hay 5 sillones, ¿vale? Entonces, los coordinadores lo que hacen es que dicen, vamos a ver, tengo 150 estudiantes, no tengo tantos días de cirugía para cada uno, o sea, normalmente están asignados los estudiantes a cirugía. Tú, desde la segunda semana vas a ver que puedes usar tu sillón de cirugía o el sillón de cirugía es tuyo
el día 10 de abril y el 5 de mayo. Ponte. O sea, que para eso yo tengo que ir a buscar un paciente. Nada más para esos días. Escucha. Eso es los sillones que la universidad te regala a ti. Esos son tus Te dos asigna, tandas de exacto. cirugía. Pero son 5 cirugías. Es decir, imagínate que como sois tanto, la universidad nada más os asigna 2 veces cirugía. Eso no significa que no podáis usar la cirugía en otro momento. Es decir, por ejemplo, hoy había 5 asignados en mi tanda. Nada más usaron 3 su sillón. Los otros 2 no tenían cirugía, no pudieron, estaban en clínica, ¿ok? Pero no tenían a nadie para hacer cirugía, entonces no lo usaron. ¿Qué significa? Si tú eres tigre, tienes que conseguir el sillón de alguien. Voy al cronograma, veo quién está asignado. Yo tengo un paciente de cirugía que le tiene que hacer cirugía hoy, ¿ok? O mañana, mejor mañana para verlo con antelación. ¿Quién está asignado? Fulanito de tal. Fulanito de tal, ¿vas a usar tu sillón mañana? No, no tienes paciente, lo puedo usar yo. Y entonces lo usas tú. ¿Entiendes? Es fácil y funciona y ha funcionado por los siglos de los siglos, amén. Así que va a seguir funcionando, ¿ok? Pero obviamente lo que no puedes hacer es venir en la última semana a querer colarte en las tandas porque no... Es que mira, doctor, es que no he hecho cirugía. Si no has hecho cirugía, ¿de quién es la culpa? Es culpa tuya, ¿ok? O que mira, es que se me han cancelado 7 veces cirugías. Si me han cancelado 7 cirugías, inténtalo 7 veces más. O sea, no es nuestra culpa que os hayan cancelado cirugías. Si os han cancelado cirugías es porque la cirugía se tenía que cancelar. ¿Queda claro? Entonces vosotros lo que tenéis que hacer es ser más. Otra cosa, un sillón se puede usar 2 veces. Un solo sillón en una misma tanda se puede usar 2 veces. ¿Ok? En la mañana, si el otro estudiante terminó a las 9:30, tú puedes preparar todo, limpiar tu sillón y volverlo a usar. Siempre y cuando empieces 1 hora antes de que termine la tanda. Normalmente para vosotros 1 hora y media antes de que termine la tanda, porque obviamente al principio pues nos cuesta más hacer todos los pasos y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ningún problema, lo vais a lograr todos, todo vais a poder operar. Si nosotros vemos, bueno, te iba a decir algo, pero no lo voy a decir, por si acaso. Pero, básicamente, los requisitos se pueden hacer perfectamente. Lo que pasa es que hay que estar pendiente ahí desde el principio y hay que ser un poco movido. Porque si tú llegas, tú que te quieres colar, no te esforzaste, eso me pasa así, no te esforzaste en llamar a nadie. Los asignados no vinieron, pero yo tengo que esperar a los asignados porque a mí nadie me dijo que tú ibas a usar el sillón de Julia. Julia no vino. Tú no hablaste con Julia, entonces no sabes que Julia no iba a venir, ¿verdad? Entonces no llegó Julia y yo tengo 1 hora esperando a Julia. Julia no llegó, tú no lo has usado y el sillón está ahí vacío la hora entera. Llama a Julia y pregunta a Julia, ¿vas a venir para ver si puedo usar tu sillón? ¿Entiendes? Hay que ser un poco más eso. También, no llegues a las 10. Si usted está colado y si no está colado tampoco, no llegues a las 10 porque la fila o la cantidad de nombres va aumentando y a medida que pasa el cuatrimestre va aumentando más. Llegan y se anotan. Conmigo es diferente. Conmigo, por ejemplo, es como os lo voy a decir. Tú llegas y te anotas en una ficha y vamos en orden. El primero que se anota es el primero que va, en cuanto se libere un sillón. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender? Hay otros doctores que prefieren que les envíes un correo diciendo que si puedes usar el sillón libre que tienes tal día. Para mí es... hasta 10 personas pueden operar, porque un solo sillón se puede utilizar 2 veces. Entonces, claro, depende también si la cirugía era compleja. Si usted vino el último día de cirugía, esperando hacer cirugía y usted no tenía sillón, olvídese, que lo más probable es que no va. Porque si se complicó una cirugía o lo que sea, pues ya está usted jorobado. Entonces, es lo que os digo, no dejéis para el último momento porque cirugía es muy que puede cambiar. Tengo una pregunta. Ok, porque me pasó con anestesia, que por ejemplo, un mismo paciente le tuve que poner como, qué sé yo, me mandaron a poner infiltrativa anterosuperior, posterior, me mandaron a poner abajo y me contó como un solo paciente, no me contó como varias anestesias. En cirugía hay un protocolo ya preestablecido. En cirugía, si hay 2 dientes que estén uno al lado del otro y tú sacaste los 2, te cuenta como 1. Si sacaste 3, te cuenta como 2. O sea, siempre que estén uno al lado del otro. Ahora bien, con respecto a esto, hay veces que venís a decirnos,
es que dan ganas de mataros alguna vez. Venís con 2 dientes uno al lado del otro. Hoy quiero sacar uno. Y la semana que viene quiero sacar el otro, porque si no me cuenta como uno. ¿Entiendes? Y eso no puede ser porque primero no vamos a dejar. Y lo segundo, no puede ser porque el paciente tiene 2 postquirúrgicos en vez de uno. Y en la misma zona. Y en la misma zona. Pero, por ejemplo, si son 2 dientes en diferentes lados, en diferentes cuadrantes, se me cuenta como... Sí, correcto. Porque Sí, no es porque son 2 oral. anestesias, son 2 Son todo. 2 anestesias, 2... Exacto, si son 2 dientes uno al lado del otro, es una cirugía. Y había algo más que les tenía que decir. Bueno, dime. Y el tamaño de la pieza dental y la... no importa. No. Porque yo fui a una que era un granito de arroz, o sea, el tamaño. Ay, no contó. Y no, literalmente fue el proceso de ilustración. Claro. Fue caro. Y no le contó. No se acabó la cirugía. Eso sí, Depende, una raíz así, no se cuenta. Sí, pero si está depende del completamente profesor. Hay profesor que te lo va a querer contar y hay profesor que no. O sea, si tú eres el que siempre me trae el resto minúsculo, pues a lo mejor al final digo, mira, búscate otra cirugía, ¿entiendes? Pero en general, o sea, depende. Depende del doctor. Hay doctores que te van a decir, te lo cuento como yo antigua, hay doctores que te lo van a decir, no te lo cuento como nada, y hay doctores que te van a decir, o sea, porque si es que no es una cirugía, es que se puede sacar con una gasa. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro? Entonces, con respecto a las normas, en cuanto a cantidad... Ah, otra cosa que os iba a decir, que ya me acordé. Si yo le hice a un paciente un lateral y un canino, no me dio tiempo más, le hice lateral y canino, ¿vale? Y el paciente tenía el primer premolar y no me dio tiempo a hacerlo. Para yo trabajar el primer premolar tengo que esperar 3 semanas, ¿ok? No puedo trabajar la semana que viene porque el tejido todavía no está bien cicatrizado y voy a hacer más agresión al tejido de ahí, entonces prefiero esperar 3 semanas para poderle trabajar. Ahora bien, mi recomendación va a ser que trate de hacer el lateral canino y primer premolar el mismo día, Claro. que te cuenta como 2 igualmente. Exacto. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Y si es un intercalado? Eso es lo que iba a comentar. Si es un intercalado, cuenta como 2. Ok. Ya yo veo a esta gente. Pero Pero intercalado. Pero también depende de cómo estén las piezas. Claro, pero Depende. ¿Cómo así? O sea, si está uno está completamente en mucosa, como él estaba diciendo un granito de arroz, que es un resto, no lo llamamos Ah, un resto radicular. es un resto, pero está completamente mucosa, que uno sabe que no va a conllevar nada, y él no se va a contar como 2. Y Exacto. tampoco si es solamente el que está en su mucosa, que van a extraer ese día, por ejemplo, tampoco esperen que le den un 90, un 95, o sea, mucho le están dando si le dan un 80. Entonces hay mucha gente, eso no significa que no vais a sacar esos dientes para que nos den un 80. Vosotros fácilmente venís y me preguntáis, doctora, ¿esto me lo va a evaluar como tanto? ¿O no me lo va a evaluar bien? Porque si no me lo va a evaluar bien, lo hago así, gratis. Ok, gracias. Porque al final del día, tengan en cuenta que estamos ya lidiando con pacientes. No estamos trabajando en los maniquíes, en los dentoformos, en la cabeza de cerdo. Son pacientes y al final del día eso también se evalúa. Cómo ustedes piensen, o sea, su pensamiento crítico hacia la situación con ese paciente. Exacto. Hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de gente y estamos trabajando con gente. O sea, si un paciente no está de acuerdo con sacarse los 2 centrales, aunque sean para extracción, tenemos que entender que los 2 centrales es complicado. Entonces, el paciente, o sea, tú le puedes dar la opción al paciente, mire, como son los 2 centrales, una paciente joven, por ejemplo, como son los 2 centrales, ¿qué le parece si le hacemos un Valplast, o sea, una prótesis removible inmediata para que lo use, para que no se vaya así? O sea, quiero decirte, Busquen la vuelta. exacto, ¿sabes? Ahora hay pacientes que dicen, no, yo es que 2.000 pesos no voy a pagar más, pues ya está, entonces no importa, pero esos dientes hay que extraerlos igualmente, ¿sabes? Pero que, o sea, tenemos que pensar que no vamos únicamente al requisito, que es lo que hace mucha gente, o sea, no vamos al requisito, vamos a tratar a personas y que además, al principio vais al requisito y lo que necesitáis es limpieza y extracciones, y dejasteis un paciente abandonado, y después tenía cosas que necesitabais para más adelante, o sea, a lo mejor no dejar a nadie abandonado, o sea, no ir simplemente a buscar que hay cirugía, hay extracciones. Le hago la radiografía a la extracción y no le hago la radiografía a ninguna otra pieza. ¿Entiendes? Muchas veces tiene un dolor aquí, en el primer molar,
y a ti te interesa la extracción y entonces quieres extraer el primer premolar. Pero es que el dolor de él es el primer molar, es que lo que él necesita es un tratamiento endodóntico primero. Antes no, es que a él le duele aquí, pero necesito extracción, entonces ya que está aquí, pues vamos a hacerle este. No, hay que hacer primero lo que el paciente tiene más urgencia. ¿Ok? ¿Verdad que es así? Claro. ¿Vale? No te puedo adelantar requisitos siempre y cuando se nos dé la oportunidad. No. Con cirugía no es acumulativa. Hay unas áreas en clínica que no son acumulativas y cirugía es una de esas. Cirugía Ni diagnóstico. Sí, eso ya lo voy a aprender de la primera, porque obviamente eso hay que decirlo. Diagnóstico tampoco es acumulativo. Correcto. Tú puedes hacer 7 diagnósticos que el cuatrimestre que viene tienes que hacer los mismos diagnósticos que el resto. Exactamente. Y cirugía tampoco. Normalmente la mayoría de las veces la gente hace cirugía de más, si supierais. O sea, a la gente le gusta cirugía y hace de más, porque si tiene el tiempo y además, si llevas 4 y te falta una y el paciente tiene 3 dientes, pues vamos a sacar a los 3 y tienes una de más, no hay problema, ¿ok? Pero no es acumulativo. Ahora bien, no podéis hacer cosas de otras áreas, por ejemplo, si tú no has entrado en endodoncia, tú no puedes hacer cosas de endodoncia, evidentemente. La endodoncia, por ejemplo, si todo sigue como cuando yo estudié, sí es acumulativa. Si tú terminaste 3 anteriores y en clínica 4 te tocaban 2 anteriores y tú hiciste los 5 anteriores en clínica 3, bien por ti. No lo tienes que volver a hacer. ¿Ok? Pero cirugía no. ¿Queda claro? Pues yo creo que ya estaría. Para la clase que viene, entonces, bandeja.